Estoy en vivo. Bueno, bendiciones a todos mis hermanos, todos los que se van a conectar, todos los que ya se están conectando. Le quiero dar primeramente gracias a nuestro Dios por tener un día más de vida, porque Él es quien nos sustenta y nos acompaña a diario, amén. Así que en esta tarde vamos a estar orando, vamos a estar leyendo sus comentarios, vamos a estar también compartiendo un tema importante en estos tiempos junto a una amiga y hermana en Cristo, Lisette. Así que apenas ella se conecte vamos a comenzar con el tema que tenemos preparado. Voy a comenzar a orar y después vamos a orar junto con ella para que todo esto sea encaminado y todo lo que salga de nuestra boca sea netamente lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones, amén. Y que todo lo que vayamos a hablar por este medio sea para edificación de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo que está acá en la tierra. Así que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por estar conectada nuevamente, Señor, compartiendo, Señor, un momento de oración, un momento de palabra, Señor, donde vamos a poder discutir, debatir, no debatir, Padre, sino que hablar, Señor, un tema importante, Señor, que es, Señor, de tu palabra, Señor, que es importante en estos tiempos que podamos comprender lo que tú nos quieres hablar, lo que tú quieres, el mensaje que quieres dejar, Señor, en nuestros corazones, Señor, aquel que está, Señor, abatido, aquel persona que está en necesidad, Señor, así como también, Señor, quienes están sedientos de tu palabra, Señor. Queremos en esta tarde, Señor, poder llegar a los corazones del más necesitado, Padre. Tú dijiste que venías a los enfermos y no a los sanos, Señor. Por lo tanto, Padre, te doy gracias por eso, Padre. Te bendigo en el nombre, Padre, te bendigo, Padre, de todo corazón, Señor. Y bendícenos, Señor, bendice a quienes se van a conectar, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, Padre, que vaya a escuchar este mensaje, Padre, y que sea tu boca la que hable, Señor, a través de nosotras, Señor. Así que ahora, ¿sabes? Así que por ahí está Lisette ya que se va a empezar a unir a nuestra transmisión. Les mando un saludo a todos los que se están uniendo. Doy por hecho de que esta tarde y este tema va a ser de bendición para ustedes también, que de la boca de sus esposas, de sus hermanas, de una mujer también hay una palabra de parte de Dios para cada uno de sus corazones. Por ahí está. Hola, Lisette. Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos ya conectadas, siendo las 5:22 de la tarde. Yo comencé orando, te cuento, pero igual me gustaría que tú saludaras a quienes quienes se están conectando ya y quienes no te conocen, y que te presentaras. ¿Ya viste la afiche que te hicieron? Así que me gustaría que te presentaras primero y de ahí que comenzaras igual orando. Bueno, para los que no me conocen, siento mucho ruido. Yo no sé si ustedes sienten mucho ruido. Sí, ¿ahora? A ver, ahora. También. Se escucha como un Tal eco. vez, sí. Quizás hay alguien acá. Felipe, tal vez tú tienes. Bájale el audio. No sé por qué se suena tanto, pero suena muy fuerte. ¿Pero te molesta mucho el ruido? ¿O puedes...? Es que creo que a las personas que están escuchando también escuchan el ruido. No sé qué puede ser. Espera un poco. A ver. Pues si conexión a la computadora, no. No es la música que tengo yo, es... A ver ahí. Sí, se escucha fuerte. Y se escucha fuerte para afuera también. A ver. Sí. ¿Ahora? A ver, ¿tú no escuchas el ruido?
Sí, sí lo escucho. Creo que ahí está un poco mejor. Sí, ahí sí. Ya lo que hice yo fue bajarle el volumen a mi celular. A ver si tú también le bajas un poquito y capaz que se mejore más el sonido. Sí, sí, ahí Ahora estamos. sí. Bueno, mi nombre es Lisette. Yo pertenezco a la Iglesia Palabra de Gracia. Actualmente, bueno, pues no nos estamos congregando, pero en el área en el que yo trabajo en ese lugar, pues con las mujeres, mayormente con ellas, ya llevamos prácticamente este nuestro segundo año. Estamos también trabajando ahora con los adolescentes, armamos un grupo bien grande y bueno, por esta situación no pudimos continuar, pero esperando de que podamos retomar nuevamente. Le doy gracias a Javi por haberme invitado a conectarme con ella en este ministerio que ella está iniciando con su esposo, y espero poder hacerle bendición con el tema que bueno, Javiera les va a comentar seguramente más adelante, que pueda ser tanto para aquellos que son hijos de Dios como para aquellos que no conocen al Señor, puedan también hacerse parte y adherirse a esta promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Así que, bueno, voy a orar por aquellos que se van a conectar, por aquellos que están conectados, para que Dios también pueda hablar a través de nosotros a su corazón, porque no es lo que salga de nuestro corazón, sino que es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que oramos. Amén. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo maravilloso que tú nos concedes aún de estar en casa, de poder escucharte, de poder leer de tu palabra, de poder sentirte, Señor. Gracias por también sensibilizar esa área de nuestra vida para poder escucharte de manera sobrenatural, para poder empezar a palpar, Señor, aquello que no podemos ver, que podemos sentir, que está dentro de nosotros, en nuestras fibras más íntimas, Señor. Te damos gracias por eso. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de cada una de nosotras, y que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, de verdad, a cada uno de los que están oyendo, Señor, si así es necesario. Te doy gracias, Padre, por este momento y bendecimos, Señor, esta reunión en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar al tiro de lleno con el tema que tenemos preparado para hoy día. Fue una larga semana donde planteamos 3 temas y entre las dos, como un acuerdo, acordamos un tema que habla de la palabra arrepentimiento, ¿cierto? Es un tema ahora Dios tiene necesidad de oír la palabra. Tenemos comezón de oír la palabra, tenemos necesidad de oír la verdadera palabra del Señor, lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y bueno, primeramente, cuando Cristo vino a la tierra, lo primero que dijo fue hablar del arrepentimiento. Dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo creo que ese es el primer mensaje que, aparte de la gran comisión de ir y predicar a toda criatura, sabemos que en estos tiempos Dios está llamando al arrepentimiento de sus hijos. Tanto los que han conocido al Señor y se han apartado, como los que aún están en la iglesia. Porque no necesariamente necesitamos estar fuera de los caminos de Dios para arrepentirnos de nuestros pecados. Para arrepentirnos quizás de algún camino que está torcido, que para Dios no le agrada, que a Dios no le agrada. No necesariamente tenemos que estar alejados de Él para no agradar con algún acto o alguna cosa que estemos haciendo que no esté agradando a Dios. Es importante estar a cuentas. No sabemos qué va a pasar mañana. Yo hablaba el otro día, no sabemos qué va a pasar mañana, no somos dueños del mañana. Su palabra lo dice, ¿cierto, Lisette? Nosotros no somos dueños del mañana. No sabemos cuándo Cristo viene por su iglesia, no sabemos. Dice la palabra que tenemos que estar preparados, que tenemos que esperarlo, esperar al novio como quien espera en el altar, ¿cierto? Nuestros novios cuando nos vamos a casar, tenemos que esperarlo y tener la ansiedad de que Cristo ya venga por su iglesia. Por lo tanto, estamos en tiempos donde tenemos que ser
llamados por el Señor, ¿cierto? Arrepentimiento. Así que la palabra del Señor es clara y siempre nos recalca en el Antiguo y Nuevo Testamento que tenemos que arrepentirnos, de que el reino de Dios se ha acercado a nuestra vida y que nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué podrías agregar tú, Liz, acerca de esto? Bueno, yo había estado como reflexionando este tiempo, igual habíamos estado hablando las dos, Javiera, de muchos temas importantes como es el amor de Dios, pero yo creo que aún en este tiempo no hay nadie pues, que no haya percibido el amor de Dios. Así que la importancia era de hablar del arrepentimiento, porque se vienen tiempos muy difíciles, de hecho estamos viviendo un tiempo muy difícil y pues la gente ha omitido el arrepentimiento y ha omitido un poco la venida del Señor. Así que yo estaba reflexionando en este tema del arrepentimiento con la tarea que hacía Juan el Bautista. Precisamente también tenía para compartir lo que tú compartías de Jesús, que cuando él inicia su ministerio, empieza inmediatamente anunciando, ¿cierto?, este evangelio del arrepentimiento. Y Jesús en ese tiempo decía que era necesario, ¿cierto?, arrepentirse y creerlo. Amén. Pero algo muy importante que me decía, estudiaba mucho acerca de Juan el Bautista porque pues siempre lo mencionaba, pero no había estudiado a profundidad de él, y es esta sensibilidad que tenía Juan el Bautista. Habían muchas cosas importantes. Él también partió su ministerio diciendo: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Así. Entonces, pero hay algo muy importante. Él predicaba este mensaje de arrepentimiento, pero es la forma en que él predicaba este mensaje del arrepentimiento que muchas veces los hijos de Dios no tenemos esta sensibilidad, o no utilizamos esta sensibilidad que tenía Juan al predicar. Primero era la convicción con que él lo hacía. Él tenía convicción de lo que hablaba. A veces nosotros predicamos y parece que no estamos seguros aún de lo que estamos diciendo. Pues Juan tenía mucha convicción, tenía certeza, tenía seguridad de lo que él estaba hablando. Y también lo que me llama mucho la atención es que no solamente lo hacía con convicción, sino que era con convicción y de nuevo. Tenía mucho valor Juan el Bautista para poder predicar. No le tenía miedo a nada, ni aún a la misma muerte. Sí, porque él sabía la necesidad del arrepentimiento del pueblo. Sabía la necesidad del arrepentimiento de quienes estaban, de quienes lo rodeaban, de aquellos que aún no recibían este evangelio del Señor. Y el valor con que lo hacía. Pues todos sabemos cómo murió, sin embargo, nunca perdió su valor. En la forma que predicaba también es la forma en que nosotros podemos hacer llegar el Evangelio. ¿Sí? Y había algo más importante aún en la forma de predicar de Juan, pues que era que él lo hacía siempre con humildad. Y muchas veces nosotros no llegamos a la gente porque, pues en algunas ocasiones lo que más nos falta a veces es un poquito de humildad. ¿Sí? A veces pensamos tener certeza en todo lo que decimos, y muchas veces viene de nuestro corazón, no viene del corazón del Señor. Pero Juan tenía mucha humildad en reconocer que aunque él venía a preparar el camino para el Señor, él era inferior a él. ¿Sí? Siempre reconoció que aquel que venía era mayor, que ni siquiera él era digno de desatar su calzado, pues él demostraba humildad con eso, reflejaba humildad y muchos se convertían. Entonces era muy importante también la forma en que él ejecutaba su predicación, de cómo él se movía. Así que eso era algo que yo también quería rescatar, pues de cómo nosotros predicamos en este tiempo el arrepentimiento y de lo importante que es en este tiempo poder arrepentirse, tanto para aquellos que somos hijos de Dios y que por alguna u otra razón nos hemos alejado, como aquellos que no le conocen aún más. Amén. Es verdad. Un tema del tema de la palabra humildad es algo que debe estar en cada uno de nosotros como cristianos. Jesús dijo: sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy. O sea, imagínense que siendo Él Dios, que siendo Él el que creó, el que estuvo desde el inicio, la palabra dice que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y Él estuvo siendo el centro de todo. Sobre Él fue la creación del mundo. Entonces, si Él siendo Dios, si Él siendo el Padre que nos creó,
fue humilde, tan humilde como para entrar en un pueblo encima de un burro, tan humilde como para morir en la cruz, tan humilde como para no ser soberbio con los que lo llevaron a la muerte, ¿cuánto más nosotros? Yo sé que es algo que diariamente y hasta la muerte quizás el ser humano va a tener que luchar contra cosas como el orgullo, contra cosas como la soberbia, contra cosas como la vanagloria, el creerme mejor que mi hermano. Va a ser una lucha constante porque lamentablemente nuestra raíz y nuestro cimiento viene del pecado. Lamentablemente el ser humano en sí es malo. Si no fuera malo, no hubiésemos necesitado que Cristo hubiese venido a morir por nosotros para poder ir al cielo. El ser humano en su corazón tiene maldad. Por lo tanto, ¿cuánto más maldad va a haber cuando estamos alejados del Señor? Así es. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros, en este camino tan largo que tenemos que vivir hasta llegar a la victoria, hasta llegar al cielo, podamos trabajar la humildad. Yo pensaba el otro día, Señor, cómo poder trabajar este tema, cómo poder trabajar la humildad, ¿cómo, Padre? Porque siempre el enemigo sabe por dónde ir, siempre el enemigo sabe qué fibra nos va a tocar, ¿cierto? Y nos habla la mente, y es importante por eso la oración, estar en comunión con el Espíritu Santo, porque cuando yo estoy en comunión con el Espíritu Santo, yo no evito que vengan los malos pensamientos a mi cabeza, porque esos siempre van a estar, pero la diferencia está en discernir de quién es la voz que me está hablando, en discernir si me está hablando Dios o si me está hablando el enemigo, y decir, a ver acá, alto, hagamos un pare, que yo no recibo esto, sino que la palabra del Señor me dice que yo tengo que ser humilde y manso como Él. Y es una lucha constante, pero para luchar contra esto, principalmente es la comunión con Dios, ¿cierto? Así es. ¿Cómo podríamos los seres humanos... Mira, yo pensaba el otro día y decía que en estos tiempos hay muchos cristianos que están volviéndose a Dios por el tema de lo que está pasando, la contingencia, ¿cierto? De salud, la contingencia económica ahora, todo lo que está trayendo la pandemia mundial, donde hay muchos cristianos que están asustados, cristianos alejados y gente que no es cristiana. Están asustados y quizás los que estaban apartados están volviendo a los pies de Cristo. Pero muchos de ellos, yo creo que quizás el 50% está volviendo por temor. Quizás esto va a ser pasajero, van a volver por temor para sentir la seguridad de que Dios está con ellos y que los protege, pero quizás luego se pase esto y quizás muchos de ellos van a quedar en el camino nuevamente. ¿Cómo poder abordar nosotros como cristianos esto? ¿Qué piensas tú? Mira, hay una de las cosas que yo creo que podemos como reducir el Evangelio en cómo los hijos de Dios podemos enfrentar este problema. Jesús fue muy claro cuando le hablaba a los discípulos y era sobre 3 cosas importantes que al menos los hijos, aquellos que ya conocen al Señor, porque el Señor nos ha venido hablando y aún nos dice que para el arrepentimiento ya en el fin de los tiempos ya no hay excusa. El Señor nos ha dicho y nos ha advertido en todas las áreas, cuando nosotros ya somos conocedores de todo, y habían 3 conceptos que Él nos dice. Es que debemos mirar, velar y orar. Me encanta esa palabra porque es tan corta ese versículo y nos dice todo lo que debemos hacer. Es como hacer una referencia con este texto a la parábola de las 10 vírgenes, cuando dice el Señor que todas ellas se querían ir con Él, todas ellas esperaban al Señor, porque no dice que algunas lo esperaban y otras no, dice que todas lo esperaban, sin embargo no todas ellas estaban listas, y es esto lo que va a pasar probablemente con aquellos que esperan. Todos decimos esperar al Señor, pero realmente estamos todos con nuestra vasija llena de aceite, estamos todos realmente preparados. ¿Y qué significa esa vasija de aceite para nosotros hoy? Sí, para aquellos que tal vez no entienden pues lo que estamos hablando, la parábola hace referencia a 10 vírgenes que esperan, cierto, la llegada de su Señor, y aquí solo 5 tenían aceite para prender sus lámparas y aquí otras 5 pues no tenían. Y mientras fueron a comprar, cuando llegaron ya la puerta se había cerrado y quedaron fuera. Entonces, y había algo muy importante en esa parábola que dice, y ellas decían, Señor, ábrenos. Y el Señor le decía que no las conocía.
pues quizás sirvieron, pero ¿de qué manera lo hicieron? O sea, realmente hay un tiempo de estar preparados, de mantenernos constantes, que no sea un ir y venir de emociones, sino que pueda ser un quedarnos en Cristo, pero con convicción. O sea, un tiempo de decisión, pues ya no estar que voy para acá o me alejo o tal vez o no. El Señor ha sido claro. De hecho, el Señor en ningún momento nos ha prometido que las cosas van a ser todas perfectas. Dice, en este mundo tendréis aflicciones. Jamás nos mintió. Cuando la gente muchas veces pregunta y se cuestiona y dice, bueno, pero ¿por qué pasa todo esto? A nadie nos han prometido, ¿cierto?, seguir al Señor porque no vamos a tener problemas. Al contrario, el Señor nos advierte. Aún nos dice que muchos nos van a rechazar por amarle, por seguirlo. Entonces el consejo para los que probablemente están alejados del Señor o vuelven y van y no saben realmente dónde poner su corazón, yo creo que más que mi consejo, el consejo del Señor es este: mirad, velad y orad. O sea, mantente constante en mi palabra, alíñate a mi voluntad, porque cuántas veces nosotros decimos que la voluntad del Señor es perfecta, es agradable y perfecta, pero cuando la voluntad de Dios llega a nuestra vida, a veces no la vemos ni agradable ni perfecta. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad, nuestra carne quiere hacer nuestra voluntad, pero el Señor muchas veces desecha nuestros planes porque los de Él claramente son los mejores. Lo que viene del corazón de Dios es mejor para nosotros. Así que debemos mantener mirando, estar expectantes. Es como cuando dice el Señor, cuando se acercan las estaciones, es como, no sé, cuando se empiezan a acercar las estaciones, hay cosas que marcan cada estación. Y el Señor dice, así mismo serán mis señales. Cuando veáis esto y aquello, es que mi venida está cerca. Así que yo creo que es un llamado, comentaba el otro día, es un llamado de urgencia, pues un llamado latente, ya es como debiéramos vivir nuestra vida sintiendo que hoy es nuestro último día y pensando que probablemente mañana ya viene el Señor. De esa manera nos mantenemos despiertos, es como en guardia, todo el tiempo pendientes. Tratar también, ahí siempre van a haber áreas que a nosotros nos cuestan más. Probablemente a alguien le cuesta más estudiar, probablemente alguien está en una situación de que hay personas que no les gusta congregarse, hay personas que les cuesta más esta intimidad con Dios, pero tratar de ir reforzando cada área y también pues buscando a los hermanos en Cristo que nos puedan ayudar en ese sentido, que nos podamos ayudar unos a otros, como Pablo siempre animaba a las iglesias, pues a unificarnos, a ayudarnos. A veces se hace difícil, pero siempre tenemos la oportunidad de conversar con un hermano y de que nos podamos animar los unos a los otros. Así que yo creo que sería ese como repetirlo en verdad para que quede como grabado en el corazón de las personas, es esto, que el Señor quiere que nos mantengamos en esa posición, mirad, velad y orad. O sea, no te alejes de mí, no dejes de estudiar mi palabra y prepárate, que nos mantengamos listos. Es como cuando nos vamos a ir de viaje y no sabemos quizás cuándo va a ser, pero la maleta está lista. O cuando dice que alguien se va a casar y anda con el vestido en la cartera, es como un poco vulgarmente estamos preparados, necesitamos estar así. Que si viene, había una palabra también que me hacía reflexionar mucho y que muchas veces igual quebranta el corazón de nosotros los hijos, porque pues a veces nosotros tampoco estamos perfectamente a cuenta. De repente hay cosas que no estamos haciendo, y era cuando el Señor decía que probablemente en su venida van a haber muchos como en los tiempos de Noé, en sus quehaceres, casándose, dando en casamiento. Me imagino yo acá como haciendo todas las cosas que el mundo nos ofrece, pero nuestra Biblia tapada de polvo, nuestra comunión con Dios totalmente apagada, y sería muy triste que después de haber conocido al Señor y haber seguido sus pasos, los pasos de Jesús, pues que nos vayamos y nos quedemos ahí en el camino. Su palabra dice que mejor no lo hubiésemos conocido si sería así. Así es. Sí, es verdad. Yo digo siempre que algún día podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso habla de que totalmente el yo, mi ego, yo, Javiera, aparté toda mi voluntad y toda mi vida para el propósito y para que Cristo viva en mí y yo disminuya, yo baje y Cristo sea enaltecido.
Yo creo que eso es como nuestra misión como cristianos, como esposas, como mujeres, poder estar apegadas a la voluntad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que podamos decir como Pablo, realmente decir, Señor, mi voluntad no es la que importa, sino que la tuya, y poder soportar todo lo que venga a nuestra vida, viento, marea, todo lo que venga a nuestra vida, aflicción, persecución, burlas, poder aceptarla de la mejor manera y poder, como decías tú, permanecer en Dios, permanecer como dice su palabra en Él, porque su palabra dice que el que permanece en Él se va a llevar muchos frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Todos los frutos, paciencia, benignidad, todo lo que le agrada a Dios. Yo creo que a todos nos pasa que cuando estamos en momentos de sequía espiritual, cuando estamos apartados del Señor, porque todos vivimos procesos, todos como cristianos tenemos que vivir procesos y esas etapas, es donde más temor tenemos, es donde más miedo, donde más inseguridades hay en nuestra vida cuando estamos apartados de Dios. Pero cuando estamos cercanos al Espíritu Santo, cuando estamos en constante comunión con el Señor, es como que uno, no sé, yo siento así como que tuviera alas y poco menos fuera súper poderosa, porque tú tomas las promesas, ¿cierto?, de la palabra. O sea, tú tienes que hacerte tuya las promesas del Señor, porque Él no es Dios, no es hombre para mentir. Exacto. Yo siempre me repito eso, tú no eres, Señor, yo siempre digo, tú no eres, Señor, hombre para mentirnos, tú eres Dios, y si nos dejaste esas promesas es porque tú vas a estar con nosotros. Mira, con respecto a eso de las promesas, había una palabra que tenía escrita acá, y dice en Josué 21:45, dice, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza de que las promesas del Señor se cumplen en nuestra vida. Sí, así pero es. Para eso también nosotros tenemos que alinearnos. No sé si cuando nosotros leemos muchas veces, leemos la mitad. A mí me ha pasado un poco eso, como que uno escucha muchas veces las predicaciones y uno escucha como la mitad de los textos. Que Dios es amor, sí, claramente que es amor. Dios va a estar contigo, sí, claramente va a estar contigo. Dios va a restaurar a Israel, sí, ciertamente va a restaurar. Pero siempre hay esa restauración es consecuencia de la obediencia. Sí. Y muchas veces se deja de lado ese pedacito, pero ¿qué es lo más importante? Pues nosotros necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos ser obedientes. En la obediencia está la ganancia, y pues ahí es que el Señor empieza a obrar de manera gloriosa en nuestra vida. Pero no olvidar esto, nosotros debemos ser obedientes y necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios para que aún las cosas que puedan ser, que podamos nosotros con nuestra vista humana verlas como malas, aún esas cosas nos puedan ayudar a bien. Necesitamos estar alineados con el Padre, necesitamos ser constantes, necesitamos mantenernos ahí, pues de otra manera Señor no va a obrar de la misma manera en nosotros. Nosotros necesitamos ser obedientes como los niños. Tú, sí. Javiera y yo, que somos hijos pequeños, siempre es como un poco, el amor no es condicional, pero sí la obediencia trae consecuencia para los niños. Por ejemplo, el niño obedece en la labor que tenía que hacer en el día, pues y es retribuido muchas veces. Entonces trae consecuencia también la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos, no es que el Señor se aparte de nosotros, pero nosotras mismas nos apartamos de la presencia de Dios, empezamos de a poquito a soltar su mano y de pronto ya no nos damos cuenta y estamos como el hijo pródigo, que en algún momento todos hemos pasado por ahí para tener como un real encuentro con el Señor. Así que es muy importante eso que tú hablabas, pues, de las promesas, porque realmente en su palabra también habla de las promesas y dice que todas han sido cumplidas. También tenía otro texto que está en Josué también, que dice, he aquí yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotras. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Pues aún los antiguos lo decían y realmente ellos vieron cumplirse las promesas, y nosotros también hemos visto cumplir las promesas de Dios en nuestra vida. Y el primer milagro de todos, yo creo
por lo menos para mí, el primer milagro es que Dios me haya mirado con amor aun cuando mi vida haya estado derrotada, que me haya podido ver con esos ojos de amor y de luz, aun cuando mi vida estaba lejos de Él, aun cuando ni siquiera yo había decidido pues reconocerlo como Señor, aún así Él salió a mi encuentro. Entonces, ese es, yo creo que el primer milagro de todo cristiano es poder haber pasado de tinieblas a luz y de poder estar bajo esa presencia maravillosa que solo aquellos que viven, ¿cierto?, bajo su alero pueden sentir y pueden saber. Yo creo que es inexplicable. Uno trata como de explicar, pero yo creo que cada uno realmente solo en su corazón puede saber ese encuentro, puede realmente entender ese encuentro. Así es. Qué importante, yo creo que la diferencia, cada uno de nosotros como cristianos la hacemos cuando en nuestra lista de prioridades está Dios. Cuando primero está el Señor en nuestras prioridades, siempre vamos a estar tomados de su mano. Pero si yo tengo mis prioridades desordenadas, si yo tengo primero mi familia, si yo tengo primero mi trabajo, mis estudios, mis quehaceres, toda nuestra vida va a estar desordenada y, como decías tú, las promesas de Dios se cumplen. Él no es hombre para mentir, como nosotros los seres humanos muchas veces mentimos, incluso a quienes amamos. También recordaba que el Señor es muy sabio. Él deja estampado lo que Él quiere que nosotros hagamos con Él en su palabra. Mira, el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Por lo tanto, es algo que siempre le repito yo a mi hijo. Ojalá, yo le digo, hijo, yo hubiese nacido de una familia cristiana, que de pequeñita me hubiesen enseñado los mandamientos de Dios, que cuán importantes iban a ser para mi vida. Pero sin embargo, bueno, los designios de Dios igual me tenían en sus planes, igual me había visto en el vientre de mi madre, como dice su palabra, ¿cierto? Pero qué importante es que como hijos nosotros desde pequeños aprendamos que primero debemos honrar y respetar a nuestros padres, porque el Señor nos promete que nos va a dar largura de días. Entonces, amén, sabemos que las promesas del Señor son verdaderas. Conocemos que su palabra es cierta. ¿Qué está pasando entonces? Que la iglesia aún tiene temor. ¿Qué está pasando? Que los hijos de Dios, quizás muchos están con crisis de pánico. Hay mucha gente que sufre de crisis de pánico. Hay mucha gente que en este momento quizás va al psicólogo y no encuentra la solución. ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En qué estás poniendo nuestra fe? Quizás estamos poniendo nuestra fe o estamos a la espera de la vacuna del coronavirus, o estamos esperando, nuestra esperanza está en el Señor. Ahí está la diferencia, porque muchas veces hablamos, sí, como cristianos somos muy buenos para hablar, pero de la palabra al hecho hay mucho trecho, como dicen por ahí, hay un dicho. ¿Qué es lo que nos impide, qué es lo que nos aleja de creer realmente que Dios es real, que sus promesas son verdaderas? ¿Qué es lo que nos aleja de la voluntad de nuestro Padre? Su palabra, como dices tú, es cierta, y muchos cristianos tomamos primeramente solamente una parte de la palabra, que Dios es amor, que Dios tiene misericordia, que Dios es perdón, pero a veces no leemos la letra chica, como dicen por ahí, que también es fuego consumidor. Y esto no es para tener miedo, no es para asustar, no es para alertar, o sea, no es para asustar a la gente, sino que es para que concienticemos en que el Señor también se enoja, pero también es grande en misericordia. Por lo tanto, debemos buscarlo de corazón, no debemos buscarlo ahora por lo que está pasando solamente, sino que debemos llevar una vida íntegra delante de Él, donde podamos realmente ser agradables, que nuestra alabanza, como decía David, que todo lo que hablemos, que todo lo que salga de nuestra boca sea agradable a Él. Así es. Mira, había también, con respecto a lo que tú hablabas, de por qué nosotros estamos tan afanados y por qué muchas veces aún los hijos de Dios han caído en este caos y en este susto y en este miedo,
pues de todo lo que implica este virus que no ha dejado ajeno a nadie, por cierto. Es mucho lo que también habla Jesús, si no me equivoco, en Mateo 6:33, cuando Él habla de los afanes y la ansiedad. Y no le está hablando a aquellos que no lo conocen, ¿sí? Está hablando a aquellos que ya le conocen y Él les dice, ante todas estas situaciones, dice, ustedes creen que yo no sé lo que han de necesitar, aquello que ustedes necesitan yo se los voy a proveer. Y es muchas veces uno se siente quebrantado y uno se siente confrontado por el Señor con esta palabra, porque a veces estamos, y en algún momento también nos pasa de pensar, pero ¿qué va a pasar el otro mes? Ya quizás este mes estamos bien, pero no hay trabajo, no sé, despidieron a mi esposo del trabajo, o mis hijos están en la universidad y no están pudiendo hacer su carrera como corresponde, ¿qué va a pasar el otro mes? ¿Qué va a pasar? Y cuando nosotros estamos con ese tipo de ansiedad, el Señor viene a decirnos, yo sé de que tenéis necesidad, y de aquello que tú necesitas yo te voy a proveer. Y el Señor también nos habla de nuestra ansiedad, no estén ansiosos. ¿Sí? Depositen esa ansiedad en mí, que yo la puedo cargar, pero aún el consejo que nos da el Señor en esa situación, en los afanes y la ansiedad, es precisamente, dice el Señor en Mateo 6:33, es buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el consejo final, es como tú lees todo el capítulo y finalmente te dice eso, porque es ahí donde tiene que estar fijada la mirada de los hijos de Dios, en aquello que es eterno, en esto que empezar a poder palpar lo invisible, lo que muchas veces nosotros no podemos ver, pero podemos vivir. Hay muchos que nos llaman o podrían pensar, pero pues, ¿qué locura es esta? Bendita locura, decían por ahí, y realmente que sí, porque claro, nosotros no podemos ver a Dios, pero podemos sentir y vemos cómo Dios hace y suple todas nuestras necesidades, aun cuando nosotros, por eso Él dice, o sea, no se preocupen de lo que ha de pasar mañana. Dice, si yo cuido de las aves, no cuidaré cuánto más de ustedes. Y nosotros muchas veces no nos basamos en eso y empezamos a mirar estas cosas que van a perecer, que son estas cosas pasajeras, los problemas. Aquí en la tierra no hay nada que vaya a ser eterno. Pero si nosotros empezamos a fijar nuestra mirada en las cosas eternas, en esta comunión con el Señor, en su palabra, eso es lo que no perece, eso es lo que se queda para siempre en nuestra vida. Así que en eso es donde nosotros debemos fijar nuestra vista y donde nosotros debemos mantenernos. Es en esa base, en Dios, buscarlo a Él. Ante cualquier necesidad, buscarlo a Él. No estoy diciendo que con esto no debamos llamar a una amiga, que no debamos llamar a algún familiar pues, para contar o para pedir ayuda, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Ahí debe estar nuestra confianza. ¿Sí? Y poder descansar en Él. Eso es lo que el Señor nos llama a aquello. No estés ansioso, no estés en tus afanes. Así que muchas veces nos olvidamos. Yo creo que lo que tú preguntabas hace un rato, ¿por qué muchas veces los hijos de Dios están en esta situación y no creen? Y yo creo que precisamente esa es la palabra, es como la pregunta y la respuesta, es el creer. Cuando nosotros empezamos a creer, e inclusive cuando nuestros hijos creen en nosotros, yo al menos no he visto a mi hijo, por ejemplo, que yo le he dicho mañana yo voy a hacer esto, y verlo preocupado porque tal vez yo me voy a olvidar, no lo voy a comprar. Los hijos confían ciegamente, no están... No creo que ninguno de mis hijos se acueste, por ejemplo, pensando, mañana habrá comida, gracias a Dios, que no nos falta. Pues no creo que los niños están pensando ese tipo de cosas. Y ciertamente el Señor nos pide a nosotros lo mismo, poder confiar en Él. Cuando Él nos dice que Él sabe lo que necesitamos y está hablando de necesidad, no necesariamente cuando nosotros pedimos cosas que de pronto no son de necesidad para nuestra vida. Así es. ¿Y qué prueba más grande? Yo creo que para cada uno de nosotros que llevamos ya un tiempo en el Señor, quizás llevas, no sé, quizás podemos llevar 1 año, podemos llevar 5, podemos llevar 10, 20, 15 años, pero una de las pruebas más grandes son cuántas oraciones el Señor nos ha respondido. Ahí claramente se ve palpada su fidelidad. Yo creo que cuántos de nosotros no tenemos algún testimonio de oraciones respondidas por nuestro Dios, donde Él ha sido fiel, donde Él cumple sus promesas, donde sabemos que el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé, yo te mostraré cosas que no le he mostrado a nadie más, sino que
es verdad, pero simplemente tenemos que tener un corazón, como todos decimos, un corazón dispuesto, un corazón genuino, sincero. En Salmos la palabra dice que David le dice, Señor, por favor, quiero tener un corazón sincero. Y eso es algo que tenemos que buscar, un corazón sincero, un corazón que diga, ¿sabes qué, Señor? Tengo errores, tengo falencias, tengo debilidades en este sentido, pero tú te haces fuerte en mi debilidad, tú me das la fuerza para poder cambiar. Pero, Señor, tengo debilidad en esto, tengo temor, Señor, quiero confiar en ti, aumenta mi fe. No sé, siempre hay maneras para poder cambiar. Yo he escuchado muchos hermanos que de repente me dicen, pucha, pero es que tengo temor, es que me falta fe, es que a veces tengo esto, de repente estoy bien y otras veces estoy mal. Y yo creo que el llamado en estos tiempos y en los tiempos venideros es a confiar en que Dios oye nuestro clamor, que Dios escucha nuestra oración, que antes que la palabra salga de nuestra boca, Él ya sabe lo que necesitamos, lo que vamos a decir. Es necesario que en estos tiempos nosotros como hijos de Dios podamos llamar al arrepentimiento, podamos llamar a incluso almas que no conocen al Señor. Sé que es un tiempo de siembra, sé que es un tiempo donde varios estamos sembrando, donde el remanente del Señor y donde la iglesia está sembrando para salvación de muchos, donde muchos en este momento, en esta etapa que estamos viviendo, van a llegar a los pies de Cristo arrepentidos, pero quizás muchos de ellos, luego que pase la tormenta, van a alejarse como el hijo pródigo. Así es. El tema acá está en, como decías tú, Lisette, en creer. Si crees, verás la gloria de Dios, ¿cierto? Solamente necesitamos creer para ver su gloria manifestada en nuestra vida. Aprovecho de mandar un saludo, que ya aquí no hemos saludado a nadie de los que se han conectado. Primero nos mandó un saludo, a ver, vamos a ver por acá. Muchos se han conectado, dice KN Sinorom. Saludos al amigo Fuente y a su familia. Les manda saludos. Sí, bendición, que Dios te bendiga. Dani de Antofagasta, nuestra amiga, nos manda bendiciones, nos dice amén. Están conectados ahí escuchando la palabra del Señor. Sí, un saludo a María Paz. También María Paz está conectada. Sí, también está conectada. Víctor dice, hola queridas hermanas, Dios les bendiga y las use cada día más para llevar la palabra a quienes le conocen, porque estamos en tiempos difíciles y hay tanta necesidad. Es verdad, Víctor, hay mucha necesidad en estos tiempos. Y Dios tiene misericordia de nosotros porque por algo nos tiene acá con vida y podemos estar hablando de su palabra, ¿cierto? Mira, Marcela también está conectada, creo, así que igual aprovecho de mandar un abrazo para ella. Así es, un abrazo, un saludo. Que también mucho de lo que sé... Drap, igual está saludando ahí, que el Señor te bendiga. Ah, sí, pues ahí está mi hijo también. Y yo... que bueno, un saludo para Marcela, si aún sigue conectada, que también, bueno, agradecerle también a ella, porque también que mucho de lo que he aprendido en este camino también ha sido cuestión de ella, porque siempre uno tiene a alguien con quien el que uno va aprendiendo y quien te va acercando a los caminos del Señor, así que si ella me está viendo, así que un abrazo para ella, porque también es de gran bendición para otras mujeres, que ella tiene ese sentido de trabajar también con mujeres. Amén, qué importante eso, Lisette, poder honrar a las personas que han sido parte de nuestro crecimiento espiritual. Qué importante es tener esa humildad de decir, ¿sabes qué? Gracias porque estuviste para mí, gracias porque muchas veces tu palabra o el Señor te usó a través de ti y pude entender muchas cosas. Así que igual le mandamos un saludo a la hermana Marcela. Carolina Andrade también se ha conectado. Ameriquín77 igual se ha unido. Mauricio también, nuestro amigo y hermano que está ahora en Quillota, si no me equivoco, ¿cierto? No creo que no es Quillota, es parecida. Ya sabes que siempre me olvido el nombre. Ay, no me acuerdo. Es como parecido. No, es como al lado. Bueno, es cerca. Es como ahora nomás. Pero igual le mandamos un saludo a Mauricio ahí. Y agradecer a todos los que se han conectado. Sé que este mensaje también lo van a ver muchos. No sé si quisieras agregar algo más.
Sí, sí, había algo que quería agregar antes de que nos podamos despedir y es, hablamos mucho del arrepentimiento, pero también quería mandar un mensaje. Sé que probablemente tengo muchos amigos y tengo algunas amigas también que pues no han recibido al Señor y que de alguna manera indirecta, como me dicen algunas por ahí, cuando me dicen no me prediques tanto, pero igual así en la conversación uno no puede evitarlo, y igual No. como que camufladamente entra igual el evangelio a su vida, así Sí. que a estas amigas que me puedan estar viendo, y no solamente mis amigas, sino que a la gente en general, a todos aquellos que me conocen, a aquellos que no, y a aquellos que, este mensaje es para aquellos que no han reconocido al Señor, es que puedan abrir su corazón hoy día. Como decía Javier hace un momento, hoy nos corresponde, mañana no sabemos, así que este llamado es para que puedan abrir su corazón hoy día, que aunque a ustedes les pueda parecer locura, pues yo estoy para decirles también que Cristo viene, que ahí está puesta mi confianza y que le espero con todo mi corazón y con todo mi ser, con todas las ansias de poder un día poder estar en la presencia de Dios. Y Cristo ciertamente viene. Entonces el mensaje para ustedes está en Lucas 13:24, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aún es tiempo, aún hay tiempo de misericordia para ti y para tu familia. No solamente es para ti la salvación, sino que para ti, para toda tu casa. Solo necesitas creer. Y hay algo muy importante cuando nosotros hacemos la oración de fe, no solo reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos, sino que hay algo más que de repente también se emite, y es creerlo con el corazón, porque muchas veces hacemos esta oración pero sin creerlo, no tiene efecto en nuestra vida. Necesitamos confesar con nuestra boca y creer con el corazón. Así que ese es como el sentir más grande de mi corazón, y yo creo que el sentir de todos. Muchas veces con Fabiola por ahí, en algunas ocasiones también, nos han caído seguramente algunas lágrimas por pensar que tenemos muchas todavía familia, amigos, hermanos de sangre y muchas veces nuestros padres que no han todavía tenido esa conversión, y nosotros se duele el corazón del Hijo de Dios al saber que si el Señor viniera hoy día, probablemente muchos se van a quedar por no haberse aferrado a esta gracia que el Señor, a través de su muerte, no expandió para cada uno de nosotros. Así que ese es el llamado. Y también, no es, como decía Javiera, no es para asustarlo, pero les quiero leer este versículo. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Hoy día todavía estás a tiempo de conocerlo, hoy día todavía estás a tiempo de escuchar, de sentir su amor, de sentir su protección, de poder arrepentirte, sobre todo a los jóvenes que me puedan estar escuchando, que hoy todavía es tiempo de arrepentirse, arrepentimiento para vida y arrepentimiento para salvación. Eso es lo que nos está llamando, lo que muchos de los apóstoles, lo que muchos de los discípulos, de aquellos seguidores del Señor hacían, era predicar acerca del Evangelio de Jesucristo, de su resurrección, y hoy día nosotros predicamos que Él pronto viene. Así que no hay excusa, dice el Señor, que Él a través de su creación, que Él a través de su palabra nos advirtió. Así que, como decía Pablo, yo me libro de lo que ustedes puedan padecer, porque de alguna forma ya se los dije. Ya les prediqué y ya les dije la verdad, esa es la verdad. Así que puedan ustedes tomar una decisión drástica hoy día de aceptar al Señor Jesucristo, de seguirlo y permitir que Él cambie sus vidas, que los traiga a vida, que los traslade de tinieblas a luz, en esa luz admirable que solo podemos conocer en Él, y que pueda traer esta paz que sobrepasa todo entendimiento a vivir en los corazones de cada uno de ustedes. Yo creo que ese es el sentir más grande, más que hablarnos entre nosotros aquellos que creemos, sino que hablarle a aquellos que no creen y que están, o algunos que dicen no creer, pero parece que tuvieran algo en contra del Señor, que hoy es tiempo de arrepentirse, que el Señor está dispuesto, así como esperaba el Hijo pródigo con brazos abiertos, así el Señor nos espera a cada uno de nosotros. Así que los animo a eso. Eso sería el mensaje, pues, que me quedaba ahí en el tintero. Pendiente. Amén. Muchas gracias. Entonces, damos a cada persona que se ha unido a esta conexión. Te doy gracias también, Liz, por acompañarme en esta tarde. Ojalá que no sea la última, sino que podamos
hablar muchos otros temas más cuando el Señor así lo disponga, Amén. y podamos también seguir enviando mensajes a la necesidad de la gente, seguir llamando al arrepentimiento. Quizás muchos se van a conectar, quizás amigos tuyos que no son cristianos, amigos míos que no son cristianos, como tú decías, por ejemplo, mi familia no es convertida, y es algo de que no depende de mí. Yo ya se lo dejé al Señor, porque desde que yo conozco a Cristo, que yo oro por ellos, yo lloro por ellos, yo sé que el Señor un día va a llamarlos de alguna manera, Él sabe cómo, pero explicarle también a la gente de que no lo vean como una religión, no lo vean como una religión más, sino que Dios no es religión. Dios es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Dios es un Dios que quiere tener una relación, una intimidad con cada uno de nosotros, que vino y que es real, que murió, que incluso fue marcado en nuestra historia. Cuando nosotros íbamos al colegio y veíamos los libros de historia, siempre decía A.C, que significaba antes y después de Cristo. O sea, el acontecimiento que Cristo vino al mundo el escenario que Cristo vino al mundo fue tan impresionante y tan grande que marcó la historia, que nuestros años, que estamos en el 2020, se cuentan desde que Cristo vino y desde que Cristo nació. Por lo tanto, nadie puede negar la existencia de Dios, nadie puede negar que Cristo estuvo en la tierra, que hizo milagros y que su palabra es cierta. También para todas aquellas personas, no sé, se me queda en el tintero. Y creo que es importante decir, porque muchos son los que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero creo a mi manera, y la Biblia, ¿cierto?, dice, la escribieron los hombres. A cada una de esas personas que dice esto, porque lo escucha, que toda la gente lo dice, y somos como, repetimos lamentablemente lo que la gente dice y no queremos indagar más en el tema, sabemos que Cristo fue real, sabemos que marcó nuestra historia. Eso es innegable, ¿cierto? Es un hecho histórico. Pero también Cristo hizo milagros, también fue un hecho histórico. Y no se olviden que Cristo siempre, Él mencionaba la palabra. Cristo siempre decía que estaba desde pequeñito en el templo, leyendo la Biblia, la Torá, ¿cierto? El Antiguo Testamento para nosotros. Él siempre hablaba de los profetas, siempre habló de la Biblia, del Antiguo Testamento ahora para nosotros. Por lo tanto, Él estaba confirmando que su palabra es cierta. Todo lo que ya está en el Nuevo Testamento ya es lo que pasó después de Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que su palabra es cierta. Sabemos que se cumplieron más de 22 promesas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. O sea, que se cumplieron más de 22 promesas que estaban en el Antiguo Testamento y se cumplieron en la muerte de Cristo. Cuando Cristo ya estaba extendiendo los brazos, en la cruz se cumplieron más de 22 promesas hechas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es innegable que la palabra de Dios es eficaz, es cierta, es verdadera. La diferencia está en que el hombre lamentablemente ha alejado a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque con el testimonio quizás de muchos, la gente dice, entonces, ¿de qué sirve ser cristiano si mira, está predicando y lamentablemente no refleja lo que está predicando? Así que hago un llamado a todas esas personas que piensan así, porque es la gran mayoría, lamentablemente. Yo también pasé por eso. Pero les digo algo, el Señor dice, probadme en esta hora y verán que es la verdad. Les llamo y les insto a que si no nos creen a nosotras, quizás dicen, oye, estas locas que están hablando, ¿cierto? Créanle a Dios. Dice, enciérrate en tu habitación y ora a Dios y dile, ¿sabes qué? Me dicen esto, ¿es verdad o no? Y el Señor es fiel y te va a responder. El Señor es un Dios verdadero y vas a ver que quiere tener una relación contigo, pero depende de ti, depende de cada uno de nosotros como personas, abrir nuestro corazón y creer, pero no tan solo creer, sino que creer de todo corazón. Y van a ver cómo la gloria de Dios y su presencia se va a manifestar en nosotros. ¿Para qué? Porque quizás ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo. Quizás mañana no vamos a tener vida, no sabemos lo que va a pasar con nosotros. Si el Señor te está hablando ahora, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse no es lo mismo que remordimiento. Si se dan cuenta, la diferencia entre Pedro y Judas, ¿cuál fue? Los dos pecaron. Pedro pecó porque negó 3 veces al Señor. Judas también pecó porque lo traicionó.
¿qué podemos decir? ¿Cuál de los dos pecados es más grave? Ningún pecado fue más grave, porque los dos pecaron de igual manera contra el Señor y aún así el Señor sabía. La diferencia está en que Pedro se arrepintió de corazón. ¿Qué produjo ese arrepentimiento? Produjo que se volviera netamente en 360 grados al Señor y cambiara su conducta, ¿cierto? Cambiara su camino y volviera a seguir a Cristo. En cambio, Judas fue y se suicidó, porque lo que sintió él no fue arrepentimiento, sino que fue un remordimiento. Ahí está la diferencia. Así que, como decía Liz, llamar a cada uno de ustedes, a los que van a escuchar este mensaje, los que están escuchando quizás no conocen a Cristo, al arrepentimiento, a que Cristo ya viene pronto y quizás si no viene antes, quizás nuestra vida se vaya antes. Así que estoy muy feliz de haber compartido este mensaje. Me veo súper oscura porque no encendí la luz, pero no importa, nada que ver, pero estoy súper feliz de haber estado conectada contigo, Liz. Te honro en el nombre de Jesús y doy gracias por todo lo que Dios te ha entregado, por todo lo que Dios te va a seguir entregando y todo lo que están creciendo ustedes como matrimonio, con sus pequeños. Y sé que el Señor nos tiene para muchas más batallas juntos, como amigos, como hermanos en Cristo y feliz. Amén, sí. Así que vamos a orar. Oremos al Señor para finalizar. No sé si quieres enviar un saludo más. Los comentarios no los he visto. Bueno, la verdad es que casi que no veía. Ahí Mauricio que escribía que era Limache. Igual siempre me olvido. Limache. Así que un saludo para ellos también. Y bueno, en realidad creo que ya saludé a todos. Creo que no se me pasó a nadie. Bueno, y a todos los que se vayan a conectar, bueno, que puedan atesorar este mensaje. Y que, como decía Javiera, si no nos creen, pues hagan como hacía el pueblo en Berea, cuando Pablo le iba a predicar con Silas, ellos lo que hacían era investigar si aquello que le estaban predicando era lo correcto. Yo los animo también a ustedes a hacer lo mismo, a no quedarse solo con lo que les predican, sino que poder ustedes escudriñar las escrituras y poder entender si lo que les están predicando es así o no. Dios es fiel y se va a manifestar de manera extraordinaria, su palabra no miente y es perfecta, no se contradice, así que ahí tienen la respuesta. Bueno, y solamente eso, despedirme de todos ustedes, igual darte gracias a ti, Javiera, pues por haberme invitado a este enlace y de poder compartir la palabra, que la verdad es que es algo que me apasiona mucho. Y la verdad es que cada uno de ustedes puede, porque probablemente hace un tiempo atrás no podría haber hecho este en vivo, porque por pánico no podía ni siquiera predicar, y el Señor hace cosas extraordinarias en cada uno de nosotros, y nos lleva precisamente a ese llamado que tenemos cada uno de nosotros, más allá de nuestros ministerios, es a predicar la palabra de Dios, a anunciar a Jesucristo. Eso es lo importante, y anunciar que Cristo viene pronto. Eso es algo que me gusta decir mucho, porque es algo que de pronto no se habla tanto, pero que es la verdad y es lo importante, que el Señor viene y que debemos estar preparados, y aquellos que no lo han recibido, hoy es el día para que puedan adherirse a esta gracia tan grande que el Señor tiene para con cada uno de sus hijos, con cada uno de los que lo reconocen. Así que eso, gracias Fabi por todo, por este tiempo, por poder conversar juntas. Siempre es agradable conversar, nosotros hablamos mucho. Y bueno, eso, bendecir a tu familia también, a Alexi, y en todo lo que están pues emprendiendo juntos. Amén. Que Dios haga su obra ahí también en eso, y bueno. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias. También quería enviar un saludo a la Connie, que nos está viendo también, está escuchando la palabra. Nuevamente Víctor, están conectados, la Dani de Antofagasta, nuestra amiga. Le envío un saludo también, y a cada uno de los que se conectaron, agradecer por haberse conectado, por estar pendientes y escuchando la palabra de Dios. Y si la palabra ustedes no tienen de qué arrepentirse, ojalá que estemos todos a cuentas con el Señor para cuando Él venga. También este mensaje puede servir para alentarnos a predicarle a muchas otras personas que van a llegar también a los pies de Cristo. Así que vamos a orar ahora y luego vamos a finalizar, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, papá, por este mensaje, Señor. Gracias por poner las palabras en nuestra boca, porque tú hablas, Señor, a tiempo. Tú
Tú hablas a tiempo, jamás hablas fuera de tiempo, Señor. Tú eres justo y preciso para llegar, Señor, a las almas, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo es quien convence de pecado, Padre. Que no somos nosotros, Señor, que bueno, se había acabado el tiempo, parece que nos pasamos un poquito en el tiempo con Lisette. Estuvo buena la palabra, estuvo buena lo que pudimos plantear, lo que Dios puso en nuestros corazones y que espero que le haya servido todo a cada uno de ustedes. Espero estar compartiendo también con muchas otras personas, que el Señor ponga en mi corazón palabras y que estén atentos a los en vivos, al Instagram de nuestra iglesia. Y voy a terminar de orar para hacer las cosas bien. Ahora voy a terminar de orar y de ahí voy a finalizar el en vivo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por lo que vivimos junto a nuestra amiga Alicia, amiga y hermana, Señor, en ti, Padre. Gracias por poner palabras en nuestra boca, Señor, porque tú eres preciso, Señor, tú eres justo, tú eres poderoso. Señor, en ti no hay nada que se escape, Señor. Fuera de ti no hay nada que se escape de tu control. Gracias te doy y te pedimos que esta palabra, Señor, sea como la palabra, Padre, que se siembra, Señor, y jamás es arrancada, Señor. No la que viene y el viento la arrastra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que esta palabra, Señor, va a llegar a muchos corazones y ha llegado, Señor, a los corazones de las personas que van a oírlo, Padre, este mensaje. Tu palabra jamás llega atrás vacía, Señor. Tu palabra es justa y es precisa. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados también. Amén y amén. Bueno, los dejo invitados nuevamente para otro día. No me comprometo a hacerlo, ¿qué día es hoy? Todos los sábados. Pero sí me gustaría estar compartiendo nuevamente con Liz o con otros hermanas, porque vamos a ser puras mujeres. Mi esposo tiene su club y yo tengo el mío. No, para poder estar compartiendo palabra del Señor y poder estar hablando de la contingencia también de lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Así que bueno, me despido de cada uno de ustedes, los bendigo en el nombre de Jesús, y aquellos que no escucharon la palabra, vayan a las historias de la iglesia y escuchen lo que pudimos estar compartiendo esta tarde con nuestra amiga Alicia. Les envío un besito, chao chao.